Vale, vamos allá. Bueno, este es el tercer tipo de circuitos que tenemos que aprender a resolver y son los más complicados, ¿vale? Os pondré este o uno con una resistencia más en serie, ¿vale? Pues a lo mejor así otra resistencia en serie aquí, pero nada más complicado porque, bueno, entiendo que os resulten difíciles de entender y no hay necesidad. Entonces vamos a ir calculando ya y tenemos ya todo dibujado, ¿vale? Tenemos el voltaje de la pila, tenemos una resistencia 1 por la que circula una intensidad a la que ya le llamamos 1, una resistencia 2 por la que circula una intensidad que denominamos I2 y una resistencia 3 por la que pasa una intensidad a la que denominamos I3. Entonces, como hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a preguntarnos ¿qué clase de circuito tenemos? ¿Es un circuito en serie, en paralelo o mixto? Bueno, en este caso claramente es un circuito mixto, ¿no? Tenemos una resistencia y luego en serie con esta resistencia van dos resistencias que una con respecto a la otra están en paralelo, es decir, estas dos están en paralelo entre sí, pero están en serie con esta. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ir calculando. En este caso es muy importante ir haciendo el dibujo de cada uno de los circuitos que vamos obteniendo. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos diagnosticado que es un circuito mixto, el segundo paso que tenemos que hacer es empezar a resolver. Y siempre vamos a empezar a resolver por las resistencias en paralelo. Siempre, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a dibujar, nos tiene que quedar un circuito equivalente que tenga esta R1 formada por 2 ohmios y luego otra resistencia más que le vamos a llamar 2,3 porque está formada porque es la equivalente a la resistencia 2 y a la resistencia 3, es decir, resistencia 2,3, que no sé cuánto vale, pero que lo voy a calcular ahora. ¿Vale? Y aquí que sigue habiendo 30 voltios, ¿vale? En esa pila. Entonces, ¿cómo calculo aquí? Pues tengo que calcular la resistencia equivalente a estas dos que están en paralelo, es decir, la resistencia, la inversa de la resistencia 2,3, que es lo mismo que poner resistencia total, ¿vale? Pero como solo es de estas dos, pues lo especifico, es igual a 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Bueno, voy a seguir calculándolo. 1 partido por R2, perdón, dejadme borrar. 1 partido por R23 va a ser igual a 1 partido por R2, que vale 20 ohmios, más 1 partido por R3, que vale, dejadme borrar, 5 ohmios. ¿Vale? Entonces, 20, si yo lo divido, vamos a factorizarlo, 2, 2, 5, 5, 1, ¿vale? Y el 5 nada. Entonces, el 20 es 2 al cuadrado por 5 y el 5 es 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 al cuadrado por 5, que es 20. Vale, vamos a seguir. 1 partido por la resistencia 2,3 es igual a 1 partido por 20. Vamos a poner 20 más 20. ¿Qué pasa? 20 entre 20, 20 entre 20, 1. Por 1, 1. 20 entre 5, 4. Por 1, 4. ¿Vale? 5 veinteavos. Como le tengo que dar la vuelta a esto, también le doy la vuelta a esto y me queda que la resistencia total es igual a 20 entre 5, que es 4 ohmios, ¿vale? Por lo tanto, R23 vale 4 ohmios, ¿vale? Ahora que ya he vuelto, lo he simplificado a un circuito en serie, ¿vale? Voy a seguir con el siguiente paso. Lo voy a poner aquí para que me quede todo junto. Vamos con el paso 3. Ahora resolvemos las que están en serie. ¿Vale? Entonces, este circuito se me va a transformar en un circuito con una única resistencia. ¿Vale? Aquí sigue habiendo 30 voltios y aquí va a haber la resistencia total, que es la 1, 2 y 3.
¿Vale? ¿Cómo calculamos la suma de la resistencia total o equivalente cuando se encuentran en serie? Pues sumándolas. Tengo esta que es 2 ohmios más esta que es 4 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total son 6 ohmios. La total de las totales, esta de aquí, 6, perdón, ohmios. Ahí quedaría, ¿vale? Entonces, ahora en este circuito equivalente, en el circuito equivalente, calculamos la magnitud que nos falta. ¿Vale? Que en este caso vemos claramente que tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, por lo tanto lo que nos falta es la intensidad. Intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. Intensidad total, el voltaje son 30, la resistencia son 6. Por lo tanto, la intensidad total que circula por el circuito son 5 amperios. ¿Vale? Bien, y ahora tenemos que, igual que ahora y fuimos haciendo de aquí para aquí, ahora hay que volver en este circuito desde este hacia este, ¿vale? Entonces a ver si conseguimos hacerlo ordenado. Voy a cambiar de color ahora. Bien, la intensidad total que circula por el circuito es 5 amperios, por lo tanto, si vamos al circuito que tenemos en serie, yo sé que por la resistencia 1, 2 y 3 circulan 5 amperios, ¿vale? Y sé que además la resistencia, vamos a poner aquí que poner una intensidad, la resistencia 1, 2 y 3 son 6 ohmios y que el voltaje son 30 voltios, ¿vale? Esto ya lo he calculado antes, no tengo nada más que hacer ahí. Voy con el siguiente circuito. En este tengo dos resistencias en serie. Las resistencias en serie tienen la misma intensidad, entonces voy a volver a dibujar el circuito para que me quede más claro, porque aquí en la tablet la verdad es que es un poco complicado. Esto sería R1, 2 ohmios y R2, 3, 4 ohmios. Vale, como hemos visto, como las resistencias están en serie, tienen la misma intensidad que la resistencia total del circuito, ¿vale? O que la resistencia que acabamos de que la resistencia no, que la intensidad, ¿vale? La intensidad de corriente que circula por estas dos es la misma que la total, que la hemos calculado antes. 5 amperios, entonces pongo I1, 5 amperios, e I2, 3, 5 amperios. Con lo cual aquí puedo calcular el voltaje. El voltaje en 1, pues ya sé que es 5 por 2, ¿no? Porque es intensidad por resistencia. Esto me da 10 voltios. Y el voltaje en 2, que también es intensidad por resistencia, es 5 por 4, que es 20, ¿vale? Entonces esto es 10 voltios y estos son 20 voltios. Y compruebo, esto es una comprobación, no hay que hacerlo, pero es una comprobación, que 10 más 20 me suman los 30 de aquí, ¿vale? Con lo cual sé que de momento voy bien. Y ahora voy al circuito final, ¿vale? Que voy a intentar volver a subir la imagen. Circuito total, yo creo que era este. Vale, entonces, en el circuito total yo que sé, esta ya está, ya la tengo aquí, ¿no? Entonces, para la resistencia 1, cambio de color. Ya sé que la resistencia 1, que vale 2 ohmios, tiene un voltaje 1 de 10 voltios y una intensidad 1 de 5 amperios. Esa ya la tengo resuelta. Ahora, ¿qué ocurre? Que estas dos vienen de esta de aquí. Dos resistencias en paralelo que tienen la misma intensidad o el mismo voltaje que la equivalente. Pues siempre el mismo voltaje. Por lo tanto, la resistencia 2 sé que tiene V2 20 voltios y R2 vale 20 ohmios porque está ahí colocado. R3, que la tengo aquí, vale 5 ohmios y V3 vale 20 voltios. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues calcular las intensidades con la ley de Ohm. Intensidad es V partido por R, ¿vale? 20 entre 20, esto es 1 amperio.
y intensidad es V partido por R, 20 entre 5, que me da 4 amperios. Y nuevamente compruebo, ¿vale? Compruebo que 4 amperios más 1 amperio me suman los 5 amperios que me sumaban esas dos resistencias, ¿vale? Entonces, bueno, lo hice así un poco rápido, simplemente para que tengáis uno resuelto para practicar, pero bueno, a ver si os dejo alguno más resuelto, porque sé que estos os van a costar un poquitillo.